Adelante, ingeniero, puede proyectar. Le recuerdo que tiene 40 minutos para realizar su ponencia. Muchas gracias. ¿Me podrían apoyar además indicándome si se aprecia la pantalla, ingeniero? Ingeniero, es anfitrión, tiene que darle compartir. Disculpe, no había visto. Listo, pero ya la pueden ver, ¿verdad? Todavía no, ingeniero. Sí, ahora sí. Creadores califican la Muy bien. Si ya la ven, pues voy a iniciar. Les platicaba que les voy a dar un poquito del contexto de lo que les quiero platicar. El tema de la geotermia es una energía un tanto compleja de desarrollar si las vemos en el sentido eh, de la practicidad que puede tener la exploración. Perdí la vista de la pantalla. ¿Ustedes la están viendo? Sí, creo que sí. Es un tema complejo desde el punto de vista financiero. Entonces, eso me llevó a preguntarme, más allá de lo técnico, hice muchos artículos, bueno, algunos artículos técnicos en su momento, y digamos que nos enfocamos en desarrollar artículos técnicos, técnicas para exploración, técnicas para echar a andar proyectos, pero muchas veces topamos con aspectos financieros y esos aspectos financieros los tenemos que sortear de diversa manera. Entonces, esa es la razón por la que nace este artículo y bueno, pues es lo que les quiero presentar. A continuación, lo que van a poder ver es un poquito de investigación que hice del Perú. Recientemente estuve allá con ustedes, es mi segunda visita a su país, que por cierto me encanta. Fui a la reciente reunión que estuvo ahí en la ciudad de Lima, de recursos petrolíferos. Y bueno, lo que yo pude investigar es que pues Perú, por supuesto, y lo sentí, me refiero a que me doy cuenta, pues es un país que tiene hidrocarburos, que tiene una actividad petrolera fuerte, particularmente Loreto, entiendo que es de lo más fuerte que tienen en materia de producción. También me doy cuenta que es un país que tiene temas de gas. Curiosamente, y vamos a verlo un poquito más adelante, hay una matriz de energía, en este caso de generación eléctrica, donde el gas participa fuertemente. También veo que tienen una generación de energía limpia en un 63%, o lo que llaman ustedes baja en carbono, que se compone por hidroeléctricas, por biocombustibles, por solar y por eólica principalmente. También noté que hay un tema de transición energética como en muchos países, en el nuestro, aquí en México también, y que Perú en consecuencia tiene una regulación para esta transición energética, así como una regulación para geotermia, igual que en México. Muy bien, entonces eso nos lleva a que, a ver, México y Perú. Yo me pongo a pensar en nuestros países y me puse a hacer una revisión rápida y bueno, pues noto que, pues sí, tenemos bastantes más habitantes en México por diverso motivo, pero una extensión territorial relativamente parecida. Pero también compartimos cosas interesantes como la matriz de energía que les estaba mencionando hace unos momentos. Cuando yo estudio la matriz de energía, me percato, insisto, de que son un país como México, con una tradición petrolera. Aquí en estos gráficos, que no es la intención que los leamos a detalle, sino ustedes lo conocen mejor que yo, sino que apreciemos que efectivamente desde un cierto año, 2000, yo pienso que 2010, por ahí se tiene un incremento en la producción de gas fuerte. Acá en México tenemos un consumo y dependencia fuerte también en materia de gas y lo vamos a ver más adelante. Y eso nos hace ver o me hace apreciar las similitudes que tenemos como países. Ahora bien, en este punto en particular del Perú me encontré alguna información en la red donde observo su matriz de electricidad y de muy buena manera me doy cuenta que ustedes tienen ese 63% que les comento de energía baja en carbono, que está compuesta principalmente por un 53% de hidroeléctrica y menores porcentajes en biocombustible, solar y energía eólica. Eso me hace pensar
que qué bien está la matriz eléctrica hoy en Perú y qué mejor que está teniendo ustedes la intención, y yo creo que lo van a lograr, de llevarla a una transición mayor, en el sentido de que van a poder incorporar más energías limpias seguramente, y obviamente lo que queremos tratar hoy, algo de la geotermia que tiene que participar, por supuesto. Veo que el combustible fósil como tal, que no está especificado, es el 0.3%, y sorprendentemente, pero muy parecido a México, tiene una fuerte generación con gas. Y el potencial geotérmico de Perú también me hizo preguntarme en eso. Por ahí leí un documento que me compartió el ingeniero Cuestas y que por aquí lo pongo. Bueno, en el documento tocaba el tema de la energía geotérmica en Loreto. Y yo pongo que de Francis Cuestas porque él es quien finalmente me lo comparte y me deja leer un poco y entender. Y me sorprende, además, información que me encontré en la red, pues, del potencial que ustedes tienen, ¿verdad? Y cuando se habla de 3.000 megavatios eléctricos o megawatt, como luego decimos acá en México, particularmente de geotermia, a mí me parece sencillamente formidable. Ahora bien, en el documento que el ingeniero Cuestas comparte a su servidor, noto que hablan de la coproducción, de la conversión y de la potencialidad de instalar una planta geotermoeléctrica. Y bueno, por coproducción lo noto por las relaciones de producción líquido-crudo, en este caso, que tienen algunos pozos en la región particular de Loreto, por la conversión de de aquellos pozos que dejaron de ser productivos y que hoy los llevan o los pretenden llevar, mejor dicho, lo están estudiando, a darles algún aprovechamiento geotérmico. Y bueno, pues el potencial que pudieran tener para instalar alguna máquina de generación de electricidad. Esto yo les voy a hablar un poco más adelante, lo concibo como la maximización, como aprovechar tus recursos de manera responsable lo máximo que puedas, para que luego entonces, si tú invertiste dinero, si tú hiciste un impacto ambiental, si tú tuviste un impacto social, porque siempre los hay, pues en la maximización tú puedas no minimizarlos, sino sencillamente darles una justa dimensión. Eso ya me hace pasar entonces a hablarles un poco del contexto de México. México actualmente cuenta con cerca del gigawatt de capacidad instalada, que son 976 megawatts eléctricos o megavatios, lo que aportó durante 2023 alrededor de 1.18% de toda la matriz de generación de electricidad. Mientras que ustedes tienen aportaciones ¿cuánto vimos? 60%, una cosa por el estilo. Nosotros acá en México estamos quizá a la inversa y tenemos unas participaciones menores de energía limpia, y de esas participaciones en su totalidad, la geotermia solo jugó con el 1.18. Pero bueno, es bastante, porque México finalmente está posicionado, como lo vamos a ver en la siguiente lámina, en el país número 7 de generación geotérmica en el ranking mundial, a pesar de las dificultades y muchos temas que actualmente vive, como todo país que desarrolla geotermia, pues la geotermia en México. Aquí solo les quiero destacar también que en temas de calor y enfriamiento, o más bien aplicaciones de calor para calor y refrigeración, pues hay aplicación geotérmica, y que los países hoy que participan de esto son 88 países aproximadamente, y que de ellos el número uno es China, seguido de los Estados Unidos y así sucesivamente. En cuanto al tema de generación de electricidad, el número uno es Estados Unidos, y de ahí se derivan varios hasta México, que era en la posición 7. Pero bueno, campos geotérmicos en México. Yo seguramente, bueno, más bien, seguramente ustedes conocen de algo del contexto nacional acá en México, y les quiero platicar brevemente que los campos geotérmicos que opera hoy la Comisión Federal de Electricidad, que es quien tradicionalmente desarrolló la geotermia de alta entalpía hidrotermal en México, pues son cuatro, perdón. Y en este caso, Cerro Prieto, que tuve el gusto de participar en ese campo geotérmico hasta hace 6 meses, como les precisaba. Después está en orden de aparición Los Azufres, en Michoacán. También tenemos Los Humeros, que está por allá en Puebla, que es el tercero en aparición. Y finalmente Las Tres Vírgenes, que incluso es el más pequeño en capacidad. Como lo pueden notar, Cerro Prieto tiene una capacidad instalada de 570 mega, no rueda toda. Los Azufres de 242 mega
en ocasiones se alcanza a generar a plena carga, por decirlo así, pero normalmente pues hay algunas salidas de unidades a mantenimiento y no se alcanza esa capacidad nominal. Después los Húmeros con 96, Tres Vírgenes con 10 mega, Cerritos Colorados, aquí lo destaco, este es un campo explorado y que tiene un potencial como de 75 megawatt, pero bueno, no tiene ni una máquina asociada. Y finalmente hay un campo que exploró la comisión en el pasado y que al final del día lo desarrolló una empresa privada después de una reforma donde apareció la primera ley de la energía geotérmica acá en México. Y bueno, este se llama el Domo de San Pedro, que participa con una capacidad instalada de 25 megawatt. Estos números que ven aquí del total de 943, pues son informaciones tomadas, son un poco imprecisas incluso con lo que les mostré antes, pero digamos que es el número oficial y pues es el que estamos poniendo. También quiero destacar que existen recursos potenciales para la generación de electricidad, tales como los de alta entalpía, por supuesto, que son los que tradicionalmente hemos desarrollado, y los de media entalpía, que ahí tenemos por ahí algunos inventarios públicos. Sabemos que hay gran cantidad de posibilidades de perforar y desarrollar campos de media entalpía a baja entalpía con el enfoque de ciclos binarios de generación, que es el ciclo orgánico de Rankine, y que pues en mi opinión, eso pudiera maximizar todavía más el aprovechamiento geotérmico, y es el caso de algunos países como Turquía, que ellos se han enfocado en este desarrollo de la geotermia y les ha ido muy bien. Pero bueno, las ventajas que tiene es que trae menos problemas asociados a fluidos geotérmicos profundos y ahí se puede maximizar el aprovechamiento, se pueden aplicar cascadas, que de eso estoy seguro que el ingeniero Francis está muy, muy empapado, y se pueden hacer tantas cosas como los usos directos que hoy se conocen como usos diversos bajo la nueva ley, que nos permitiría maximizar justamente el aprovechamiento de la geotermia en México. Ahora bien, solo para redondear lo que platicamos, estos son el top 10 para generación geotermoeléctrica para usos directos que publica ThinGeoEnergy con información, en este caso del International Geothermal Association, y podemos observar lo que les comentaba, que en generación de electricidad los Estados Unidos es el puntero, seguido de Indonesia, Filipinas, Turquía, Nueva Zelanda, Kenia, y por ahí aparece México. Para los usos directos, China con este gran pedazo de la gráfica, estamos hablando de más de 14,000, en este caso mega, y el punto interesante es que lleva por mucho a Turquía, que tiene 3,480, y que Turquía, si lo comparamos con el tema eléctrico, ocupa el cuarto lugar en el ranking. Por acá, pues los siguientes países son Japón, Islandia tradicionalmente, y otros más. No figura los Estados Unidos para este caso. Esto es meramente una fotografía de los campos en México, porque si bien les comencé hablando de los que actualmente están operando, el que nace o el primer campo en México fue en un lugar que se llama Paté, en el eje neovolcánico acá de nuestro país, y ese se desarrolló en 1959. Poquito antes se empezó a explorar y a perforar, ya después se echó a andar la máquina, una máquina como de 3,5 mega que nunca operó a su capacidad total, pues porque no había el recurso en superficie suficiente. Eventualmente esa máquina se decomisionó, hoy se tiene en el campo de los azufres más como un museo, y este campo pues se volvió icónico nada más para nosotros, el de Paté Hidalgo. Destaco que este campo fue el primer campo en América o en el continente americano que se desarrolló de geotermia. Ahora bien, solo por tocar los temas de usos directos, y pues ha habido aplicaciones de usos directos en México. En mi opinión, todavía no despuntan, tienen un tremendo potencial. Y pues aquí, cronológicamente, entre 1980 y 1990, la Comisión Federal de Electricidad desarrolló algunos pilotos. Recientemente, el grupo IDEA de la UNAM, que bien dirige un amigo mío, doctor Aviña, pues ha desarrollado e implementado diversos proyectos que incluso han llegado a la escala comercial o de prueba en campo. Realmente yo estoy muy orgulloso del grupo. Creo que tiene un impacto interesante y que va a ser punta de lanza, como decimos, para el desarrollo de proyectos de usos directos o ahora usos diversos acá en México. También el INEEL, que es el Instituto Nacional de Electricidad y Energía Limpia, ha efectuado algunos proyectos de este tipo.
Así también ha apoyado con algunos del tipo hidrotermal o de la generación de electricidad. Y bueno, en conclusión, hay un gran potencial de usos directos aquí en México y que creo que es lo que sigue como parte de la maximización del aprovechamiento de los recursos geotérmicos del país. Y bueno, la conclusión de aquí de este tema es que la maximización del aprovechamiento de la geotermia justamente es no solo aprovechar los recursos hidrotermales, que son los que nos dan generación de electricidad de lo que tradicionalmente hemos hecho, sino que si es del hidrotermal probablemente podamos sacar algunos minerales de manera responsable, entre ellos litio. Si nosotros tenemos un fluido caliente exhausto de una central generadora, podemos hacer algunos usos directos hidrotermales y podemos incluso tener un ciclo binario ahí de generación del tipo orgánico y sacarle más energía antes de mandar el residual. Ahora bien, el residual, si trae sales suficientes, me regreso a este tema, podríamos explotar o aprovechar esos minerales y darles alguna utilización. En cuanto a los distritos, pues yo estoy convencido que en aquellos lugares donde el recurso hidrotermal, hablando de hidrotermalismo, no es o no se diseña para generación de electricidad, en este caso ranking, o a lo mejor sí, pero bueno, si no fuera el caso, nosotros podríamos hacer un distrito como ya hoy todo el mundo platica, ¿no? Entonces vamos a hacer un distrito de calor y si se necesitan ciertas aplicaciones de calor, aprovechémosla de estos pozos que pudieran dar, no sé, 120 grados Celsius en su salmuera, con ciertos gastos conducentes para tener una aplicación en forma. También destaco que existen muchas ideas y que es parte de lo que leí en el documento que me compartió el ingeniero Francis. Pues está la recuperación de calor con fines térmicos o eléctricos en pozos petroleros, que veo que ustedes lo están prospeccionando, que eso se hace, me parece que en Colombia ya tienen algunos temas, aquí en México comienza a tomar fuerza. También está la posibilidad de aprovechar el hidrógeno verde con excedentes geotérmicos, por supuesto, cuando aplique. Normalmente cuando tenemos una planta, pues lo vamos a mandar al aprovechamiento de electricidad, de la potencia, pero suponiendo que tenemos un excedente, pues bien podríamos tener ahí hidrogenizadores para obtener este recurso del hidrógeno verde. O como se los he platicado en algunas otras conversaciones, si tú tienes por allá en una ventila marina, lejos de la carga de donde tú puedes consumir electricidad, pues a lo mejor podemos llegar en el futuro, ¿verdad? Yo así lo veo con un buque y poder estar cargando el hidrógeno verde que estás tú generando allá en alta mar, en alguna plataforma. Pero bueno, eso es algo un poco disruptivo para este momento que yo creo que en algún punto se nos va a hacer realidad. Pues entender nada más también que la geotermia es una energía amigable, socialmente responsable y que en su justa dimensión es una solución energética y más adelante vamos a platicar de eso. Y finalmente, para México hay una nueva ley de geotermia publicada el 18 de marzo del 2025 y hay un reglamento. De esta ley voy a destacar el 26º del artículo 7, que menciona que son atribuciones de la Secretaría, en este caso la de Energía, las siguientes. Establecer incentivos para el desarrollo de la energía geotérmica cuando generen mayores beneficios que otro tipo de energías renovables, principalmente en relación con la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional. Dicho esto, voy a platicarles a continuación de algunos temas que tienen que ver pues con la ayuda o con los incentivos a la energía limpia y en este caso en particular a la geotermia. No sin antes darnos un poco del contexto energético global y las perspectivas que hay. En este sentido, de este gráfico solo quiero que nos quedemos en la mente un tema. La energía limpia está creciendo, como lo pueden ver en esta gráfica. Claro que está creciendo. Hay un pronóstico que seguirá creciendo hasta el 2050 porque hasta ahí está pronosticado, pero se ve esa tendencia. También se ve una tendencia en que el petróleo tendrá pues una curva con un cierto declive, aquí se puede ver, pero finalmente estará presente. Lo mismo con el gas natural. Si bien alcanza un punto máximo, por decirlo así, podríamos decir que en este escenario el gas natural se está manteniendo. Entonces, esto es el escenario a 2050 que se observa de estos recursos que les acabo de mencionar. También juega el carbón, por aquí está el carbón con un cierto declive y bueno, pues ese naturalmente parece que lo compensa la energía limpia.
y el no crecimiento de tanto del gas como del petróleo. A continuación, para el tema de generación de electricidad, en los escenarios que se observan, se puede ver que el gas natural como energético para generar electricidad se mantiene, tal cual en la gráfica anterior lo podríamos estar apreciando. En este caso, pues también se cuadra el tema del carbón y se ve claramente que la energía renovable, bueno, las dos energías renovables que suben con fuerza son tanto el sol como el viento. En este caso, el sol, lo que leía yo cuando revisaba esta información, pues parece ser que va a ser esa tecnología preponderante en las renovables. Y bueno, sus tendencias pues ha tenido bastante interesantes en diversos países y por eso este escenario. Pero aquí el concepto que quiero que nos quedemos es que el gas se mantiene. Finalmente, les quiero hablar en estos temas de la industria del gas y del petróleo en México y el mundo como parte complementaria a lo que yo observaba ahí de Perú. Pues dice que la industria petrolera cada año se produce cerca de 4.000 millones de toneladas y que en 2023 la producción del gas natural rondó los 4 billones de metros cúbicos. Que en 2023 México produjo 1.8 millones de barriles de petróleo por día y 4.126 millones de pies cúbicos diarios de gas, y que se espera que las energías renovables vayan ganando cuota en el mercado frente al petróleo y el gas en los próximos años, que es prácticamente lo que observamos en las gráficas anteriores. Ahora bien, ¿cómo está la generación de electricidad en México y el mundo, ¿no? En este caso, aquí me llamó mucho la atención esta gráfica de Enver porque resaltan que en el 2022 posiblemente fue el punto máximo de generación de combustibles fósiles, pero no quiere decir que ya no participen. Dice, sin las energías eólica y solar, la generación de combustibles fósiles podría haber sido un 20% más alta. Ok, hay un mercado, esto nos permite concluir que hay un mercado, por supuesto, para las energías limpias. Bueno, también menciona que el crecimiento de electricidad limpia superará el aumento de la demanda mundial, bla, bla, bla. Pocas palabras nos dice que la energía renovable está tomando relevancia. Y yo creo que sí, y yo después de revisar algo de la información ahí de Perú, me parece que así es. La capacidad instalada en México. En el tema de la capacidad instalada en México que tenemos al 2023, pues se mueve alrededor de los 93.788 megawatts de generación eléctrica. Nosotros esperamos adiciones. Estas adiciones que se han tenido y las que vienen, generalmente están dándose digamos que se están dando con alrededor del gas natural, adiciones fotovoltaicas, muy poco de algunas otras energías renovables, entre ellas geotermia, o se tienen planeadas, pero básicamente son fotovoltaicas, eólicas y gas natural. Y eso lo vamos a ver a continuación. En este caso, les estoy mostrando un gráfico tomado de información pública del gobierno acá de México, donde nos permite ver cómo está la matriz de generación eléctrica por tecnología en materia de generación. Y lo que les quiero resaltar es que aquí el ciclo combinado que utiliza gas natural está para 2023, diciembre, con el 58.46% de participación. ¿Sí? Después con termoeléctricas con 8.63, por ahí turbogás con 3.51, carboeléctrica 4.05, combustión interna 1.03, y si se dan cuenta es un pedazote que está un tanto a la inversa de lo que se maneja en el Perú en materia de generación con energías pues entre gas y algunos contaminantes. Hidráulica, pues tenemos apenas un 5.86% de participación. Eoloeléctrica 5.89, solar fotovoltaica 5.16. Entre ellas está la geotermia con 1.18%. En la capacidad instalada de generación por tecnología, hablando de capacidad instalada, pues el gas nos está trabajando alrededor de, aquí está, 39.4%, y en este caso la geotermia, muy parecida a su generación, con 1.1%. Más adelante vamos a hablar del concepto de justa dimensión, y esto es lo que yo recalco, remarco como justa dimensión de la geotermia, que siendo México, y lo digo
tal cual, ¿verdad? Un país que se considera de los líderes en generación geotermoeléctrica respecto de su extensión y su contexto, pues es pequeñito. O sea, lo que se aporta de generación con geotermia, aún así se tiene que aprovechar. Ahora bien, esta fotografía que ven de fondo me encanta. Esto es Cerro Prieto. Y solo para conocimiento ahí general, este es el campo geotermoeléctrico de Cerro Prieto, una parte nada más. Al fondo se ve la montaña, el volcán que le da nombre al Cerro Prieto. Y por aquí esto es la Sierra Cucapá. Esto es una laguna de evaporación porque ahí hay un yacimiento del tipo sedimentario bastante interesante. Y bueno, pues esta es la infraestructura de una de las máquinas de generación. Y bueno, la discusión aquí es diversificar la cartera energética, geotermia para la generación de electricidad. Y entonces es donde yo me atrevo a proponer una innovación con el objeto de descarbonizar. ¿Y de qué se trata esa innovación? Es una propuesta de incentivos de descarbonización, bonos, que nace como una idea para México y que es potencialmente aplicable al resto de países. Y ustedes podrían decirme, oye, Eder, pero los bonos existen, los bonos de carbón, existen las subastas que pueden darle participación a las energías limpias, entre ellas la geotermia. No alcancé a leer bien a detalle cómo funciona en el Perú, pero en México funcionaba de que la geotermia podía competir dando certificados de energía limpia, dando energía eléctrica acumulable y dando potencia, pero no es suficiente. No es suficiente porque estamos midiéndola o queriéndola medir con otras energías como el sol, como la eólica, que tienen ciertas ventajas en sus costos. Entonces la geotermia cuesta un poco más en materia de dinero. El ejemplo muy simple es el siguiente: la infraestructura es metal, es perforar pozos a cierta profundidad como los petroleros o los de gas, instalar metal, y el metal está fluctuando en el tiempo y siempre está subiendo. En cambio, tecnologías como el sol o como en este caso la eólica, al menos en lo convencional, el diseño de paneles ha ido, más bien el costo de fabricación de paneles y de temas eólicos ha ido decrementando en el tiempo, cada vez más barato. Entonces es complicado competir. Ahora bien, con ese concepto, pues necesitamos, creo yo, usar a la geotermia como una fuerza descarbonizante, una parte más o una pieza más en la matriz de generación, de la matriz de energía, si lo queremos ver de algún modo, pero necesitamos incentivarla. Descarbonizar, ¿a quién? ¿A la industria del petróleo? ¿En qué segmento? En la perforación y la reparación de pozos. A la industria, entre otras, ¿verdad? A la industria de la energía eléctrica, aquella que generamos con fuentes contaminantes, particularmente la del gas natural y del carbón, aunque el gas es notablemente en un aproximado 50% menos contaminante que otros combustibles, incluido el carbón. En proyectos de transporte, los gasoductos, pudiéramos pedir ayuda a los proyectos de transporte sin restarles rentabilidad para que deriven incentivos para desarrollar alguna parte del proyecto geotérmico. También a la industria de la tecnología, entre ellos autos eléctricos, autos híbridos, inteligencia artificial, centros de datos. Esto ya existe en algunos países, sobre todo en los Estados Unidos. Aplicaciones de alto impacto en general, donde haya grandes consumos energéticos y grandes huellas de carbono. Podríamos llegar a un acuerdo con alguna política que no castigue a la industria que contamina como tal, pero que sí le pida que ayude al desarrollo de energías limpias con una prelación hacia la geotermia, entre otras cosas. Ahora bien, esto me permití hacer un ejemplo indicativo de la aplicación de bonos. Entonces hago un análisis financiero, que no es la idea aquí platicarlo, solo es dejárselos ver por si hay alguien que tenga intención de estudiarlo, de hacerme algún comentario para mejorarlo o solicitar con todo respeto a una opinión, pues que yo se las pudiera emitir con gusto. Pero el punto aquí es que hay que hacer un análisis financiero, hay que hacer un ejemplo hipotético, me dije, y entonces, pues lo desarrollé, pensando en un proyecto geotérmico de 25 megawatts que contempla la exploración, que contempla las perforaciones, que contempla la construcción de infraestructura relacionada con una planta de 25 megas, así como todo lo que tiene que ver con licencias y permisos, al menos en el contexto mexicano. Un proyecto a 30 años, y aquí hago un paréntesis: los proyectos geotérmicos, por ejemplo, Cerro Prieto tiene 54 años, me parece, y 53 años. No es para que duren 30 años. Si nosotros los manejamos sosteniblemente y con las debidas aplicaciones
de mantenimiento, de racionalización del recurso y más cosas, podemos extenderlos por muchos años de manera sostenida. También la tasa, aquí contemplo la parte, cerrando el paréntesis, la parte de la tasa de descuento de un 10%, inflación proyectada de un 4%, que eso no siempre se cumple y lo sabemos bien. El costo del megawatt de electricidad al menos en 70 US dólares convertidos a los pesos con los que calculé en su momento. ¿Por qué? Porque como en muchos lugares a nosotros nos margina una máquina y esa máquina al resultar más económica establece precios para las demás máquinas del nodo y eso pues termina por castigar algunas tecnologías. En este caso muchas veces a la geotermia le toca. También está tomar en cuenta que tenemos un factor de disponibilidad al menos del 80% en promedio. Yo creo que esto lo tienen muy presente, pero una máquina bien mantenida, con sus trabajos de mantenimiento bien efectuados, con los recursos bien aplicados, te puede dar factores de planta de hasta el 92%, es decir, de 365 días del año, estar 92% de esos días es una cosa formidable. Entonces, aquí el ejercicio contempla la aplicación de incentivos y la no aplicación de incentivos, o sea, es para contrastar, o los bonos de 4 y 3 millones de dólares por año y hasta por 10 aplicaciones. Este cálculo se tomó la inflación que les mencionaba y no consideró los beneficios por aprovechamiento maximizado de la geotermia, es decir, solo se fue al tema de electricidad. De ese ejemplo indicativo y del análisis financiero resultaron pues ahí algunos temas interesantes que les voy a mostrar a continuación. Aquí sencillamente pongo algunos costos e ingresos asociados con el proyecto muy aplicados en la experiencia porque no hay información muy pública, ¿saben? Y yo al haber sido servidor público tampoco puedo tomar información de la empresa y decidí hacer una investigación de lo que había en la red. Y bueno, son los números que arrojó, pero estos números se pueden precisar con informaciones más actualizadas y desarrollar lo necesario. Inversión inicial, esta que están viendo aquí, los costos operativos, los ingresos anuales, los incentivos que les menciono para la perforación y reparación de pozos en el tema de reposición de vapor y para la operación y mantenimiento en materia de ¿cómo decirles? La máquina en sí, ¿no? Todo lo relacionado con el campo y la máquina. Esto no es la intención que lo leamos, no se ve siquiera, pero esta es la tabla del ejercicio que se hizo en Excel, donde se hacen todos los números para llegar a las conclusiones siguientes. En el ejemplo indicativo nos dice que sin incentivos el proyecto apenas vive. No tiene rentabilidad, es un proyecto que sencillamente da para que funcione, recupera costos, pero no deja algo extra. Con incentivos, obviamente, pues se le está echando la mano y, como decimos en México, sí va a dejar una tasa interna de retorno bastante aceptable, del prácticamente 14%. Esto nos va a servir para nosotros incentivar otros proyectos propios, o al menos así lo visualizo acá en México, propios de quien haya desarrollado este campo o quien haya sido recipiendario del apoyo pueda a su vez tener ya la autonomía y hacer y ayudar otros proyectos con el ánimo de tener a la geotermia andando. Entonces, en conclusión, los resultados del análisis financiero para cada caso se presentan en esta tabla donde se pueden apreciar que bajo las consideraciones efectuadas por el proyecto no resulta factible el caso donde no se aplican incentivos. Ojo, no quiere decir que no se pague, sí se paga, pero no deja algo extra. Aquí lo dice, aunque hay un valor presente positivo, este es bajo, la relación costo-beneficio es menor a 1 y la TIR apenas es superior a la tasa de descuento. En cambio, para el proyecto en el que se aplican los incentivos, el valor presente es bastante bueno, la relación costo-beneficio es superior a 1 y la TIR es de prácticamente 4% por encima de la tasa de descuento, lo que indica su factibilidad. Y esto lo podemos ver aquí en un gráfico. Lo interesante de esto es que podemos diseñar y pedir la ayuda, como digo yo, de los incentivos con la flexibilidad necesaria siempre y cuando los tomadores de decisiones se quieran sentar a escuchar a las personas que conocen, que en este caso eh, yo con humildad les digo que ustedes, en mi opinión, son el grupo que conoce de la temática, en un momento dado lo puede exponer y en esa exposición hacer notar estas cosas a quien finalmente toma una decisión. Entonces aquí en este punto de equilibrio es con incentivos y en este pues no equilibra finalmente, tampoco
hay una pérdida, ¿verdad? Pero nos dice pues, que el proyecto no, sencillamente no es viable. Y aquí hago unas reflexiones ya para prácticamente terminar. La geotermia es una energía limpia, renovable, que opera 24 horas todos los días del año con un alto factor de disponibilidad en sus centrales de generación, hasta de un 92%. En el caso de México hay un gran potencial y debe continuar en el desarrollo e innovación. Tenemos muchos retos hoy en México, muchísimos, pero sin duda alguna, con las condiciones necesarias, estoy cierto de que se va a salir, se va a continuar desarrollando la geotermia y se va a lograr su maximización. En temas de Perú, noto que cuentan con un gran potencial, que se puede aprender de las experiencias de otros países, y aquí me refiero a las malas experiencias. No lo puse explícito, quizá nada más lo pensé. Claro que hay malas experiencias de los otros países, a no repetirlas, sobre todo porque veo que están iniciando en materia ya de aplicar algo, ¿no? Pero no en materia de que ya han estudiado mucho. Entonces, también hay buenas experiencias, hay grandes aciertos, pues también hay que escucharlos, ¿no? Comprender la justa dimensión de la geotermia, esto para mí es importantísimo, en proporción y características frente a otro tipo de energías. Y es lo que les decía, en México es apenas el 1% de toda la necesidad hoy que hay de energía, pero no quiere decir que no juegue la geotermia, juegue en esa justa dimensión, y por tanto ahí subyace la fortaleza que tiene hoy frente a este plan que les acabo de platicar, o esta propuesta, perdón, de plan, que es de derivar algunos incentivos. Por ejemplo, y ustedes lo deben saber muy bien, parar 600 megawatts eléctricos de ciclo combinado, al menos aquí en México, los proyectos duran alrededor de 36 meses. ¿Sí? Obviamente requieren un gasoducto, requieren un montón de cosas, pero son 36 meses para parar 600 mega. Para parar 25 mega, por dar una capacidad de geotermia, son los mismos 36 meses, y si bien nos va, 4 años de exploración, prospección y desarrollo efectivo, que podríamos acotar hasta 2 años en materia del desarrollo del campo geotérmico. Ahora bien, desarrollar los tipos diferentes de geotermia de manera maximizada es definitivamente la clave, en mi opinión, para poderle contribuir a las rentabilidades. Entiéndase de manera maximizada, aprovechar sales y minerales que como lo último del recurso, sacarle después si hay hidrotermalismo, porque no solo hay hidrotermalismo, hay sistemas eléctricos mejorados que ahorita no platicamos, hay sistemas, geotérmicos mejorados. Hay también algunas nuevas tendencias de los yacimientos geotérmicos en materia de tecnologías disruptivas. Pero hablando de los hidrotermales, que es lo más fácil de desarrollar hoy en día, en mi opinión, sacarle lo más que se pueda a esa salmuera que está en superficie en temas de calor, de energía, sacarle lo más que se pueda en materia de minerales, si es que es posible, y finalmente regresarla al ciclo, en este caso el yacimiento, para darle sostenibilidad de una manera estratégica a través de la reinyección. Y bueno, en pocas palabras, considerar la geotermia como una cartera de inversión o de energía, ¿verdad? Para desarrollarla y que contribuya a la matriz de energía de un país y del mundo en este caso. Buscar la aplicación de incentivos financieros, los que les comentaba, dada su naturaleza. Aquí hay una sinergia. La geotermia puede ser esa energía descarbonizante de las industrias como el gas y los hidrocarburos y de otros hidrocarburos, o de aquellas de alta demanda energética como las que mencionamos. Innovar en su forma de desarrollo, de ser necesario reajustar, pero no abandonar el desarrollo de su potencial. Esa es una de las reflexiones fuertes. Y bueno, la conclusión para ustedes, con mucho respeto y humildad de su servidor: Perú puede tener una sinergia con su industria de los hidrocarburos para desplegar los proyectos geotérmicos de Loreto en su justa dimensión, aclaro, porque ustedes conocen cuál es su justa dimensión para temas de coproducción, de conversión de pozos petroleros y el desarrollo de las plantas de generación que les sean aplicables, entre otras posibilidades. Esto de acuerdo con lo que leí del texto del ingeniero Francis, y de acuerdo y con cada región de aquellas geotérmicas que tienen, maximizando el aprovechamiento de esa geotermia en el desarrollo de lo que le aplique, que probablemente va a ser hidrotermalismo, siempre de manera responsable con la sociedad, con el medio ambiente, comprometidos con la eficiencia, la rentabilidad de los proyectos, que ahí pega el factor de planta, ¿verdad? Y en la coexistencia con las diversas fuentes de energía y con miras a otras posibilidades en las distintas industrias que tienen alta demanda energética. Lo que quiero decir aquí, que regresándonos al tema de su matriz de energía,
Para mí es súper interesante lo que vi de cómo están distribuidos. Pues yo sí creo, estoy convencido que la geotermia puede jugar ahí en su justa dimensión y que no nos quiera dejarla de lado el ver que es chiquita, como en México, porque no es nada chiquita, es una industria ampliamente desarrollada en el país, pero que su justa dimensión es alrededor del 1% al día de hoy. Pues eso es todo lo que les tenía preparados. Espero les haya agradado y que no les haya aburrido y que ojalá tengan alguna curiosidad con lo que les dejé aquí el día de hoy. Muchas gracias.